Gracias, Murdoch. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más. Soy Delia Linares Alvarado, desde INADEC TV, el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Un miércoles más, queridos amigos, un miércoles de criminogénesis más. Ya saben que nuestros miércoles, desde que comenzamos con este nuevo proyecto, son miércoles de criminogénesis. Agradecemos infinitamente al doctor Alejandro Carlos Espinosa la confianza que tiene para Grupo INADEC compartir con nosotros. Los miércoles de criminogénesis nos especializamos por tratar los temas que en la revista Criminogénesis cada uno de los autores nos van compartiendo, siempre de la mano de estudiosos, de catedráticos, de gente muy importante, conocedora de los temas que necesitamos saber. Hoy no es la excepción, está con nosotros el doctor Juan Manuel Romero Martínez. Vamos a hablar sobre la argumentación jurídica en los derechos humanos. Este tema tan llevado y tan traído últimamente y que vamos a entender de su mano. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho, especialista en Derecho Financiero y licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con una especialidad en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia, y una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. La UNAM le otorgó la distinción universitaria de mención honorífica en los exámenes de grado de doctor, maestro, especialista y licenciado en Derecho. Entre sus publicaciones en revistas destacan las siguientes: Sentencias ciudadanas como mecanismo para la consolidación del Estado constitucional del derecho. La protección multinivel de los derechos humanos, tendencias y desafíos para la región interamericana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo las tendencias europeas actuales de Tribunal Constitucional Impuro. Es autor del libro Estudios sobre la argumentación jurídica principalista, bases para la toma de decisiones judiciales, publicado en 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Exponente internacional de diversas universidades, entre las que destacan la Universidad de Pisa en Italia, Universidad Nacional de Rosario en Argentina y la Universidad Autónoma Latinoamericana en Colombia. Actualmente se desempeña como profesor en la División de Estudios de Posgrado y en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho de nuestra gloriosa UNAM. Asimismo, funge como miembro permanente del jurado de exámenes de grado nivel posgrado en la UNAM. Sus áreas de especialidad e interés son argumentación jurídica, derechos humanos, derecho internacional público, transparencia y rendición de cuentas. Queridos amigos, esta es a grandes rasgos una pequeña semblanza de nuestro invitado del día de hoy, que como podrán percatarse, muchos juristas que nos siguen, muchos amigos que nos siguen, es muy joven y eso también nos tiene muy intrigados y ahorita nos va a compartir. Bienvenido, doctor Juan Manuel. Mucho gusto, un gusto estar aquí en tu programa. Agradezco al doctor Alejandro Carlos Espinosa y a ti, Delia, por recibirme, ¿no? Encantado aquí de platicar de temas pues coyunturales importantes para la profesión jurídica. Qué importante, la importancia de la argumentación jurídica en los profesionales, en los abogados. Claro. Y no nada más en los abogados, ahorita nos va a platicar, pero hasta dónde también la importancia en los derechos humanos, que ahí es otro tema claro. muy diferente. Sí, bueno, la argumentación jurídica yo puedo decir que ha cobrado mucha importancia actualmente en la práctica del abogado, en la práctica jurídica, no solamente en el contexto de lo que hacen los jueces, ¿no?, sino también en el ámbito legislativo, en el ámbito administrativo, en el ámbito de organismos pues no jurisdiccionales, ¿no?, además del Poder Judicial. Entonces, digamos, a grosso modo, la argumentación no puede ser entendida fuera del fenómeno jurídico, del derecho, ¿no? Y todavía más cuando tenemos como nuevas piezas o otras piezas en el quehacer jurisdiccional, el tema de los derechos humanos, que es un tema pues complejo, ¿no?, en México y en muchos otros países, ¿no? Entonces es importante pues ver esas relaciones que existen entre argumentación digámoslo así, en los derechos humanos, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande. De repente la percepción general de la población dicen, pero los derechos humanos solamente defienden a criminales. ¿Hasta dónde tiene que ver el abogado o los mismos defensores de derechos humanos para que se haya generado esta percepción?
Y entiendo digamos, el malestar social, ¿no? Que bueno, ¿por qué derechos humanos, no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos como protectora, ¿no? Hasta algunos grupos sociales, ¿no? Dicen de los delincuentes o personas que pues cometieron algún ilícito penal, ¿no? Entiendo, digamos, el aspecto social, ¿no? El malestar social, ¿no? ¿Cómo van a tener derechos si quedan libres después de cometer o vulnerar ciertas libertades, ¿no? De las personas o derechos humanos en general? Pese a ello, pues esa inconformidad social, pues hay que estar claros y entender que los derechos humanos no distinguen respecto de estas personas sí los tienen y estas no las tienen, ¿no? Los derechos humanos, pues por la misma naturaleza humana, la naturaleza de ser personas con dignidad humana, pues somos acreedores, digamos, a ese tipo de libertad y derechos, ¿no? Con total independencia de que algún sujeto se encuentre recluido, ¿no? En algún centro de reclusión social. Entonces hay que considerar eso, ¿no? Si bien las personas, para ser más correctos, las personas que han sido sentenciadas por la comisión de algún ilícito penal, se les suspenden ciertos derechos, por ejemplo, los derechos político-electorales están suspendidos, claro. Eso no implica que pierdan otros derechos también muy importantes, como es el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la misma educación, digamos, en el contexto de la reclusión social, ¿no? Entonces hay que considerar ese punto, ¿no? Considero que es, digamos, la premisa central de la naturaleza misma de todas las personas, con total independencia de la comisión de algún ilícito, ¿no? O sea, sí se suspenden ciertos derechos, pero también se ejercen otros, ¿no? Entonces hay que considerar eso, es importante destacarlo. ¿Hasta dónde la responsabilidad de quienes implementan y ejercen las políticas públicas de dar esta información al público en general? Porque a veces nosotros como público, como espectadores, claro. Somos juez y parte, entonces nosotros estamos… O sea, todavía no hay una sentencia de un juez, de una autoridad, y ya ya es un delincuente. Ya, ¿no? Exactamente. Ahora, cuando viene también este boom del internet, que realmente tiene 5 años, lo que empiezan las redes sociales a permear y la opinión de todos somos opinadores, todos somos abogados, somos politólogos, jueces, ¿no? Sí. Jueces. Y nos elegimos como jueces y ahí sentenciamos, ¿no? Sí. Hasta dónde también la responsabilidad, le decía, de quien implementa las políticas públicas, quien está al frente de instituciones, de compartirnos toda esta sabiduría que debiéramos tener nosotros en el pueblo. Claro, es un tema muy importante el que acabas de tocar, Delia, porque habla del compromiso social también de las instituciones obviamente públicas, pero la misma sociedad, periodistas, ¿no? El tema genérico, ¿no? Medios de comunicación, claro. ¿No? Es una responsabilidad muy amplia, el Estado, las autoridades, pues tienen ese compromiso, esa obligación de difundir, promover los derechos humanos y en ese sentido no criminalizar a alguien si todavía no hay una determinación de alguna autoridad, ¿no? Claro. Y aunque existe esa determinación, pues ese sujeto, esa persona, para ser más exactos, tiene derechos, ¿no? No, digamos, no se le eliminan los derechos y por lo tanto vamos a tratarlo de manera injusta, ¿no? Discriminándolo, por ejemplo, ¿no? Ultrajándolo, torturando, pues no. Ya al discriminarlo ya estaríamos violando. Ya estás vulnerando el derecho a la igualdad, por ejemplo. O bueno, tú ya eres un recluso y por lo tanto vamos a torturarte aquí en el centro de reclusión. Pues eso no, a todas luces es incompatible con criterios internacionales, con la Constitución. Entiendo que hay derechos que se suspenden, ¿no? Pero no todos, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Ahora bien, regresando a lo que nos comentaba respecto de pues, la obligación que tiene el Estado, las instituciones en políticas públicas, pues es amplísima. Las políticas públicas, podemos ir a políticas en general, claro. Ya son públicas, las políticas tienen ese énfasis o tienen que tener esa idea, ¿no? Tratar de concientizar a la sociedad de la responsabilidad que existe, por ejemplo, en medios de comunicación, ¿no? Claro. En no difundir información falsa o difundir información, pues que todavía no ha llegado sesgada. A una definitividad, exacto, una sesgada. Que a veces no que puede, eso es muy común. Digo, muy hablando común. de falacias, ahorita nos va a comentar la argumentación con falacias, ¿verdad? Claro. Pero cuando hay sesgo, cuando en el medio decimos las jiribillas. Claro, exacto, casi ya es pena de muerte para este sujeto. Bueno, espera, ¿no?
hay que ver qué determina una autoridad, ¿no? Así Y es. aunque sea la pena más alta, por decirlo en algún sentido, pues la pena de muerte no sería un mecanismo, ¿no? Idóneo, ¿no? Que muchas personas lo entienden, ¿no? Digan, Sí. no, ya al secuestrador, ¿no? Pues hay que Sí, matarlo. porque vamos con aquella premisa del pueblo de muerto el perro se acaba la rabia. Sí, No siempre es así. En una cultura de los derechos humanos no tiene cabida esa circunstancia. Exactamente. Y las autoridades, los medios, los profesores, los académicos, en general todos tenemos que partir de esa premisa. Una Y cultura tener la de- responsabilidad de sujetar nuestras palabras, digo, porque a Claro, veces que tenemos luego diarrea sí, verbal yo y lo se nos entiendo, va bien entonces se nos fácil. olvida y dices, bueno, y nosotros no lo vemos tal vez, ¿no? Bueno, por, digamos, el malestar social que existe y es entendible, justificable. No lo entendemos, pero hay que, pienso, generar un compromiso mayor. El Estado tiene que generar ese tipo de políticas públicas. Lo ha hecho, hay instituciones, Ajá, por sí, ejemplo, la sí. CNDH tiene un centro de, digamos, de investigación, difusión del conocimiento en materia de derechos humanos y es una herramienta, generar Que a programas. veces sentimos que le falta un poquito, ¿no? Porque mucha de Sí. la publicidad que vemos en televisión abierta, en vez de ir enfocada a concientizar o a enseñarte, va a publicitar lo que se ha hecho y entonces, Claro, entonces dices, ahí bueno, hay un ahí también tiene que tema. haber más objetividad, ¿no? Exacto. Por parte de las autoridades, que también pues, Y el tienen. pragmatismo también, ¿no? Porque Sí. digo, nada más presumen los logros y es que Y no luego se trata de, claro, de hay dar que ver logros. puntos a mejorar, ¿no? Puntos Exacto. negativos, estamos fallando. Por La ejemplo, prevención. claro, lo platicábamos en algunas pues, clases que he tenido intervenciones en ámbito público de la situación de los centros de reclusión en México, ¿no? La grave pues afectación que existe a los derechos humanos, ¿no? De los internos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ir trabajando. Las autoridades tienen un compromiso, por ejemplo, la CNDH hace un diagnóstico anual respecto de la situación, ¿no? De los Claro. centros de reclusión. Entonces es, digamos, si no es lo mejor, pues es una herramienta que contribuye a ir mejorando la situación de los derechos humanos en el ámbito nacional, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces voy por esa idea, ¿no? En una cultura de los derechos humanos, pues no habría cabida de esto, de, digamos, de menospreciar o estigmatizar a una persona porque ha cometido un ilícito, ¿no? Pensando en el tema de los que han sido Exactamente. sentenciados, ¿no? Hablando de ese tema y hablando del sesgo mediático, queridos amigos, yo veía un reportaje hace unos pocos días donde hablaban y daban estadísticas sobre que se gastan 148 pesos en un recluso todos los Claro, días. el costo, ¿no? El Claro, costo que o sea, representa, ¿no? perdón, queridos amigos, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado, pero hay que ver todo para poder Sí, tener entender toda la radiografía completa. todo el contexto. Y de repente, y aquí viene la jiribilla y el sesgo que estamos aclarando. Y para un estudiante solamente 45 pesos. O sea, ese tipo de cuestiones donde se busca polarizar y radicalizar a un pueblo que ya está inmerso en el rencor porque estamos hasta acá, porque se ha ido acumulando tanto. Esa es la parte complicada. Sí, porque uno dice, ¿cómo nos cuesta un interno eso? Y en educación sin destinamos menos. Exacto. Se está durmiendo ahí. Claro, le sale caro al Estado. Exacto. Eso, qué bueno que toca ese punto, Delia. Eso es un tema que ha sido o ha tratado de ser resuelto, abordado por reformas que se han generado en el ámbito constitucional. Por ejemplo, en México hubo una reforma importante en justicia penal, donde cambia todo el paradigma respecto a la impartición de justicia, ¿no? Y esto toca el punto de que no todos los asuntos, todas las denuncias, lleguen necesariamente a un tribunal de enjuiciamiento, un juez, y por consiguiente se tenga una sentencia y obviamente alguien sea privado de la libertad y obviamente pues digamos incremente digamos a las personas que se encuentran en centros de reclusión. La reforma constitucional en materia penal en México tuvo la intención de tratar de buscar mecanismos alternativos de solución de conflictos para que no todos los asuntos lleguen a un juez penal y se determine la, digamos, la responsabilidad de una persona y pues termine desde luego en un centro de reclusión. Eso no implica que se le quite la responsabilidad al sujeto que cometió un acto ilícito, sino que se vean mecanismos alternos, medios de solución de conflictos alternos, que se repare el daño, que no exista como esta idea de, bueno, como un ilícito y tiene que ser cárcel, ¿no? Entonces, eso nos ha generado un problema en términos de los sujetos que están en centros de reclusión, ¿no? Que también hay que considerarlo, ¿no? Que ese sería tema para un programa completo, claro, porque es muy complejo y muy amplio. Claro, tocando el tema penal, ¿no? Pero bueno, aterrizando en el ámbito de los derechos humanos, los derechos son para todas las personas, con independencia de una situación de que alguien esté
pues cumpliendo una pena de materia penal, ¿no? Una sentencia penal. Exactamente. Y aquí esta introducción, queridos amigos, precisamente era para entender un poquito de qué se tratan los derechos humanos. Ahora, vámonos al tema que nos toca, claro, que nos convoca, ¿no? que nos convoca el día de hoy, la argumentación jurídica en los derechos humanos. Partiendo de la premisa que argumentar qué significa y para qué, aquí estamos hablando casi siempre de defensores. Entonces, obviamente hay una diferencia claro. Entre quienes acusan y quienes defienden, Claro. la forma de hacerlo. Primeramente, ¿desde dónde viene o cómo empieza a implementarse la argumentación jurídica? Porque yo tengo entendido que antes, incluso en las escuelas, como materia se llevaba. A ver, cuéntenos un poquito. Claro, bueno, la argumentación, o digamos el razonamiento jurídico, es un tema que ha sido abordado desde la antigüedad. Pensemos en los griegos, no me voy a ir a ese punto, ¿no? Pero sí hay que considerarlo, ¿no? Ha habido un desarrollo del razonamiento jurídico y ha tenido un auge, si podemos marcarlo así cronológico, a partir de 1945, que fue cuando se culminó la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se dio esta idea, digamos, de que existe un Estado no solo legal, sino un Estado constitucional en el que se respeten los derechos, en el que las constituciones establezcan derechos humanos o derechos fundamentales. Entonces, 1945 fue un parteaguas para el razonamiento jurídico, principalmente en países pues, del continente europeo, que también tuvo una repercusión en países de Latinoamérica. Entonces, la argumentación se desarrolló a partir de esa fecha y ha cobrado relevancia porque actualmente cualquier conflicto jurídico puede ser entendido como una afectación a los derechos humanos, ¿no? Ajá. Entonces ahí es donde entra la posibilidad o la necesidad de que los operadores jurídicos conozcan los procedimientos de argumentación, los métodos que existen para tomar una decisión o para determinar, digámoslo así, si una disposición, una norma general es adecuada o no, ¿no? Pensando en un escenario argumentativo, ¿no? Podríamos decirlo, si me permite, ¿no? De forma concreta, una idea central de argumentación pues es el presentar razones, principalmente jurídicas, pueden ser también de otro tipo, sociales, culturales, para la toma de posición respecto de una cuestión debatible o opinable, y eso lo puedes también elevar a un aspecto de la emisión de leyes o normas generales, ¿no? Que tienen que estar sustentadas en un aparato argumentativo, la necesidad o no de contar con una disposición, y que también podemos aterrizarlo al escenario de determinaciones de las autoridades administrativas, ¿no? Que es un tema que pues no ha sido estudiado, pero también tienen que justificar, digamos, los actos administrativos, es decir, tiene que haber un esquema de razonamiento jurídico, ¿no? Tal vez no judicial, pero sí jurídico. Entonces, a grosso modo, podríamos decir que ese es el surgimiento de la argumentación. Ajá. Y obviamente un concepto, una idea que podemos llevar a diversas ramas del derecho, del fenómeno jurídico. Como catedrático, cuando se da materia en argumentación jurídica, se lleva una metodología, tiene a fuerzas que o sea, no entras de lleno, porque antes nada más, incluso se llevaba nada más en posgrados. Sí, una maestría, ¿no? Una especialidad, ¿no? O sea, ¿qué argumento? O sea, ¿qué es eso, no? Y entonces, aquí ha cambiado, ha variado, ha cambiado. ¿Qué otras materias tuviera que llevar de la mano alguien para especializarse en argumentación jurídica? Muy importante, muy importante. Sí, actualmente, digamos, los programas de estudios en México, por ejemplo, en la UNAM y en muchas otras universidades incorporadas a la UNAM, privadas, tienen como eje rector que la materia de argumentación jurídica es de las materias que se imparten, se enseñan en los primeros semestres o a mitad de carrera, ¿no? Tienen como hilo conductor otras materias que complementan, digamos, la formación de los futuros abogadas y abogados, ¿no? Pienso en lógica jurídica, es importante, lógica jurídica, metodología jurídica, que también sirve como un escenario metodológico, epistemología en algunos escenarios, también en algunas instituciones, derecho constitucional es muy importante, derecho constitucional, una parte del derecho constitucional son los derechos humanos, y entonces ahí es donde entra la conexión con, digamos, la argumentación, cuando argumentas derechos humanos, ¿no? Yo diría que en esencia serían las materias que tienen una relación, una conexión con la asignatura de argumentación jurídica, y que ahora no nada más se imparte, ¿no? En el esquema ética de posgrado. Bueno, ética también, se me estaba olvidando ética, ¿no? Ética, sí, ética. De hecho, en la UNAM había la materia de derechos humanos y ética jurídica, o ética jurídica era en general, ¿no? Sí, ética jurídica, ética del abogado, sería otra materia muy importante relacionada
con el aspecto de la toma de decisiones, del razonamiento jurídico, ¿no? Que no solamente se imparte ahora en posgrados y especialidades, sino que forma parte del programa académico de licenciatura, lo cual me parece muy adecuado, ¿no? La formación, digamos, más sólida de las futuras abogadas y abogados en nuestro país. Y la retórica, retomando lo que nos hablaba hace un momento de los griegos, ¿la retórica y la argumentación tienen que ir de la mano? Sí. Bueno, no siempre. La retórica, digamos, es un esquema, una línea que nos ayuda en el tema del razonamiento jurídico, pero las tendencias actuales de la argumentación jurídica contemporánea nos hablan de la necesidad de una disciplina, digamos, autónoma, como es la argumentación. La retórica tiene un problema, o se ha señalado que tiene un problema, que la retórica también tiene mucho que ver con el esquema de persuasión, persuasión. Y la argumentación, más que persuasiva, tiene que ser convincente. Entonces, digamos, sí tiene relación como aspecto genérico, histórico, pero la argumentación tiene sus propias fuentes, sus propios instrumentos, sus propios métodos, que en algunos casos no necesariamente son los que comparte la retórica, ¿no? La retórica está bien como aspecto histórico, el origen, ¿no? Los griegos, pero la argumentación es una disciplina que ha cobrado importancia como disciplina autónoma, ¿no? Y que no necesariamente utiliza métodos persuasivos, ¿no? Aunque sí lo hace, ¿no? Por ejemplo, la argumentación de los litigantes, postulantes, abogados es distinta que la argumentación que desempeña un juez, ¿no? Claro. La argumentación tiene que ser persuasiva, de un juez tiene que ser convincente, convencer a las partes, a la sociedad, y un postulante y un litigante es distinto, tiene que persuadir al juez, a las partes, a la contraria, ¿no? De que sus argumentos son, pues, los más adecuados, ¿no? Entonces, sí, podría decir que es importante, hay una relación, aunque ya la argumentación tiene sus propias causas. Claro. Actual, ¿no? Aquí estaríamos hablando casi de una tipología, porque estamos hablando de diferentes formas de argumentar. Sería lo mismo la argumentación como fiscal, o como defensor, o como juez, o como ministerio público, o como legislador, como perito. Entonces, hay ciertas formas, y exactamente es a lo que iba. La argumentación está implícita en cuántas áreas de la vida, prácticamente en todas las carreras y profesiones. ¿Deberíamos tomarla como materia todos? Bueno, en el derecho está, digamos, en el derecho puedes hablar de derechos si no hablas de argumentación. Exactamente. En otras áreas, bueno, digamos, es importante, aunque no determinante, ¿no? No determinante. Por ejemplo, pensemos en este escenario, en el ámbito periodístico, bueno, pues hay que presentar casos, no sé, ¿no? Entrevistas, investigaciones, pero no se exige el esquema justificatorio, ¿no? Yo diría que hay ciertas disciplinas que sí requieren argumentación al margen del derecho, pero no todas, ¿no? No todas. ¿Qué sería lo llamado argumentación dogmática que llegan a decir? Bueno, argumentación dogmática, o entendida como un dogma, tendría que ver con un esquema doctrinario, ¿no? Es decir, lo que ya se ha generado desde la propia doctrina por académicos, y esto tiene que ver con un tipo de argumentos, ¿no? Por ejemplo, la argumentación apelando a la autoridad, ¿no? Y una autoridad dogmática que podría ser, ¿no? En un escenario jurisdiccional es importante apelar a autores, a la dogmática jurídica, pero no es, digamos, la única razón o la única pieza que tiene que figurar en el esquema argumentativo, ¿no? La argumentación jurídica para algunos es entendida dogmática, ¿no? Como un escenario o un argumento respecto a una autoridad, y esta autoridad tiene que ver con un autor en concreto, un académico. Por eso se habla de la dogmática jurídica, ¿no? Que es importante, pero no el único elemento, ¿no? En la toma de decisiones, por ejemplo, pensando en la labor judicial o jurisdiccional, ¿no? Bien, queridos amigos, porque es la importancia y por qué agradecemos infinitamente a Criminogénesis, que todos los miércoles de Criminogénesis por aquí nos traiga al estudio a catedráticos que nos enseñan, y precisamente el doctor Alejandro Carlos Espinosa le manda felicidades al doctor Romero. ¿Le puedes preguntar sobre la importancia de aproximarse, es que no entendí aquí, y la filosofía y la deontología para comprender los derechos humanos?
Y ahorita le leo las otras. Claro. Con esa. Ajá, la aproximación a la filosofía y la deontología para comprender Claro, los muy derechos importante, humanos. muy importante. Doctor Alejandro Carlos, gracias por estar presente. Un gusto, con Alejandro. Sí, bueno, la filosofía y la dogmática, digamos, son ciencias que revisten una importancia para la comprensión de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen como sustento la dignidad humana. Y la dignidad humana es un concepto filosófico, puede verse como un concepto filosófico, ético. Entonces, para comprender cabalmente lo que son los derechos humanos en la práctica jurídica, tenemos que recurrir a otras ciencias, como es la filosofía, que nos habla, digamos, de la fundamentación. Hay una fundamentación filosófica de los derechos humanos. Entonces, hay que recurrir a preguntas esenciales sobre qué es la dignidad, qué son los derechos, qué es la persona humana, para comprender y entender en toda su extensión lo que son los derechos. Entonces ahí tenemos un punto de conexión entre la filosofía, puede ser filosofía del derecho, con los derechos humanos, en el aspecto fundante de los derechos humanos y en el concepto de dignidad. La ética, pues bueno, o deontología. Señala, ¿no? Deontología como un escenario o una relación ética, pues tiene mucho que ver, o valorativa, tiene mucho que ver con la concepción de la dignidad humana. Como lo había señalado, la dignidad humana es un concepto que está inmerso en el discurso ético, moral, ¿no? O sea, ¿qué es dignidad humana? Y haciendo la diferencia grande también en que ética y moral son dos cosas diferentes, ¿no? A veces pensamos que es lo mismo y algunos estudios nos han dicho que no es lo mismo. Bueno, digamos, la ética es la ciencia o la disciplina que se encarga del estudio de la moral, pero hay una complejidad en la moral porque hay diversas morales, positiva, social, crítica, entonces… Sobre ética, todo digamos, cultural, ¿no? La que también viene, claro. la tradicional, la que viene arrastrando tradiciones, tal vez lo que para gente de África o aquí mismo en Centroamérica es distinto, ¿no? O la dignidad misma, es un buen punto. Entonces ahí tendríamos que hacer un paréntesis. Exacto, y recurrir a este tipo de disciplinas que nos ayudan a la comprensión. Lo que nos dice el doctor Alejandro es, bueno, la ética, la cuestión ética y los derechos humanos, cómo nos ayuda, cómo los relacionamos, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque la ética como disciplina nos hace esas preguntas, ¿no? Claro. ¿Cómo relacionamos el derecho con la moral en el contexto de los derechos humanos? Pensando que los derechos humanos son ideales morales. Exacto. Y que son inherentes al ser humano independientemente de las fronteras y demás. Eso no tiene nada que ver y que es la parte que también tuviéramos que entender nosotros. Ana Laura Sánchez Montiel, gracias maestra querida, todos los días Ana Laura Sánchez Montiel está pendiente porque ella tutora de INJUVE, de los jóvenes de aquí de la Ciudad de México, siempre felicita y está atenta a todo lo que puede abrevar del conocimiento que nos traen precisamente para llevarlo, transportarlo a difundirlo, ¿no? Sobre todo con estos chicos en la Ciudad de México. INJUVE es una labor que están haciendo tremenda. La doctora Almadelia Canseco, muy clara y precisa la exposición del doctor Romero, un saludos afectuosos. Igualmente. Y muchas gracias, porque manda cariño para el equipo de INADEC. Muchas gracias, doctora, gracias por estar con nosotros como todos los miércoles. Hay esta otra cuestión, hablábamos hasta dónde la argumentación y lo que necesitamos, hablando desde los medios, los maestros, desde la misma casa, la argumentación. Claro. ¿Cuántos tipos de argumentación pudiéramos encontrar, así de los más conocidos? Bueno, en el contexto jurídico del derecho, hablamos de la más conocida, la que casi todos dicen argumentación judicial, sería un tipo. Así es. Presentada, creada, formulada por los jueces, argumentación judicial. Pero también hay argumentación legislativa, que lo olvidamos mucho, ¿no? Exacto. La emisión de normas necesita un aparato justificatorio. Y que de repente los vemos en tribuna diciendo tarugada, tarugada y media, esa es la palabra que iba a decir, pero es precisamente por eso. Porque para poder argumentar, tiene que ser por escrito también, pero tiene que ser sobre todo oral, que ahorita nos va a hablar con este nuevo sistema de justicia penal y los exacto. Entonces, ahí hasta dónde influye y qué necesita alguien para poder argumentar. Hablaba de filosofía, de ética, de moral, de ontología. ¿Qué más necesita? ¿De qué necesitamos abrevar nosotros
para poder argumentar? Claro, bueno, en el ámbito, por ejemplo, retomando lo que acaba de indicar sobre la argumentación en el contexto, por ejemplo, de los fiscales, ¿no? Ajá. O de los defensores, ¿no? De alguna persona que está sujeta a un proceso penal, ¿no? Tiene como primer escenario, y es algo que ha costado mucho trabajo, tiene que tener muy buenas técnicas para la oralidad, la expresión, el manejo del lenguaje, ¿no? Para Entonces la oratoria iría también dentro de la argumentación, digamos, del esquema argumentativo, porque ahora, pues, la exigencia es que sea una argumentación oral, espontánea, ¿no? No es así como presento mi escrito, ahí pongo mis alegatos, mis razones, y ya que lo analice después el fiscal, por ejemplo, o en el contexto de un juez, ¿no? Penal, ¿no? No, ahora la teoría del caso, la nueva tendencia, nos marca que estas personas tienen que tener, digamos, adiestramiento en materia de oralidad, ¿no? De expresión corporal, de poder manejar y digamos así, crear su teoría, su defensa, pero al instante, de manera inmediata, ¿no? Frente a las partes, frente al juez, ¿no? Y defender sus posturas frente a un fiscal que pues va a estar presentando Por las supuesto. posturas en contra, ¿no? Entonces, tanto los fiscales como los defensores tienen que tener esta capacidad de argumentación en el contexto oral, ¿no? Entonces, la oralidad y la argumentación son dos, digamos, elementos que se entrelazan y se maximizan en el contexto de un caso o en el escenario de un caso penal, ¿no? De naturaleza penal, ¿no? Entonces yo incluiría eso, ¿no? Un conocimiento vasto también de los derechos humanos, de los tratados internacionales, de la Constitución y obviamente del derecho penal, ¿no? Es decir, de los tipos penales, ¿no? Entonces ahí incluiríamos diversas disciplinas, diversas áreas que ahora hacen más complicada la labor de un defensor y más complicada, que es lo que cuesta más trabajo, más complicada la labor de un fiscal, ¿no? En la presentación del caso, ¿no? En la presentación del caso, de la acusación y la defensa de la persona que está sujeta a un procedimiento penal, ¿no? De naturaleza penal. Y también influiría en la literatura, literatura universal, el nutrirse, el ampliar el vocabulario. De repente nos dicen que ya utilizamos menos de 3,000 palabras y hablando de argumentación y hablando de cuestiones jurídicas, creo que es un parámetro muy bajo, muy reducido, como para poder expresar y poder hacer una defensa real, adecuada. Entonces, aparte de todos los tratados internacionales, hablando de argumentación en derechos humanos, que son primordiales, de repente vemos que ni siquiera los elementales conocen. Sí, o la Constitución mexicana, entonces que ya es un avance, ¿no? O las convenciones en la región, por ejemplo, el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Que pues es como que se la tienes que tener bien identificada, ¿no? Sí. Muchas veces nos percatamos que en los organismos de derechos humanos, esperemos que con esta cuarta y nueva transformación se vayan erradicando ese tipo de vicios. Pero hasta dónde también influye que los amiguismos y compadrazgos traigan el amigo que era ingeniero o aquel que era mercadólogo, pero le pongo un puesto y aquí, y entonces ya es defensor de derechos humanos cuando no tiene conocimiento, hablando de tratados, hablando de defensoría real. ¿Hasta dónde influye que la poca preparación intervenga en un mal juicio, en un mal dictamen, en un echar a perder las cosas? Claro. Bueno, en el tema, por ejemplo, de defensores de derechos humanos, sí es importante que tengan un conocimiento de la situación jurídica, los tratados, la Constitución, aunque no es un requisito esencial, ¿no? Porque cualquier persona pues que tenga un interés, que esté comprometida con la cultura de los derechos en nuestro país, pues puede intervenir, ¿no? Puede acercarse a una asociación, o una ONG y contribuir con digamos, la eficacia de los derechos, ¿no? Yo no pensaría que, bueno, solamente los defensores tienen que tener cierta profesión, carrera, abogadas, porque los derechos, pues todos participamos, todos
tenemos o podemos contribuir a su eficacia plena, ¿no? El respeto, simplemente entre relaciones entre particulares, ¿no? Sí, claro. El respeto del derecho del otro sujeto, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría pensar en solamente tienen que ser ciertas personas capacitadas las que puedan defender los derechos, que es muy bueno, ¿no? Que es muy bueno que pues, un jurista, alguien que ha tenido un conocimiento más profundo de los instrumentos jurídicos, protectores, los mecanismos, las vías, las instituciones, los tribunales que existen cuando hay alguna vulneración, pues es útil, ¿no? Que sepa cuáles son esos mecanismos o instrumentos, pero no por eso implica descalificar a otros sujetos, Claro. que pueden ser periodistas, pueden ser economistas, sociólogos, filósofos, no sé, gente que trabaja o que tiene una profesión distinta al ámbito legal o jurídico, Ajá. que también participen, ¿no? Entonces, mi postura es esa, ¿no? Sí ayuda mucho que sea un abogado, una abogada, que conoce cuál es el mecanismo, tan sencillo, oye, no me dejaron entrar a una institución, a un restaurante, ¿no? Me discriminaron, centros nocturnos, no sé, ¿no? Bueno, ¿qué hago, no? ¿Cuál es el mecanismo? Pues es más entendible que un abogado o Por abogado supuesto. va a saber, bueno, te discriminaron, ¿no? Te afectan tu derecho a la igualdad. Existe una institución, ¿no? En México, CONAPRED, ¿no? Que te apoya, que te ayuda pues materializar este derecho a igualdad, ¿no? Que una autoridad me vulneró, ¿qué puedo hacer? Un servidor público, federal. Bueno, está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, un jurista te va a saber, ¿no? Claro, por supuesto. Pero eso no implica que tenga la exclusividad, ¿no? No, sí, claro. Todos tenemos, digámoslo así, pues algo que hacer, digamos, una acción que materializar en la vida cotidiana, en el trabajo cotidiano, para lograr la eficacia de los derechos humanos, una cultura de los derechos humanos en nuestro país. Tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca, independientemente de seamos juristas o no. Claro, claro. Porque a veces, bueno, somos muy dados a que no sé, pero porque debe quedar bien, yo hablo. Entonces queda mal. Lo peor, ¿no? Sale peor, ¿no? La responsabilidad, hasta dónde la asumimos en la profesión que tengas, cuando estás tratando o aconsejando o auxiliando, llevando la mano, porque últimamente todos parece que han brotado y han brotado por todos lados, como flores de mayo, sí, como que activistas sociales expertos, y muchas veces, ¿no? exacto. Sí, claro. Y entonces, ¿hasta dónde debemos, hablando de activistas y demás, bueno, ya me voy a abocar y voy a regalar mi tiempo, claro, y voy a acercarme a una ONG, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde asumo también mi responsabilidad de iniciar una preparación para poder ser lo más coherente posible, claro, y realmente ayudar a quien pretendo? Que no sea, digamos, un esquema que dificulte, ¿no? Exacto. La eficacia de los derechos. ¿Cuántas ONGs a veces han dificultado precisamente el actuar de la CNDH porque no se tiene el conocimiento adecuado? Yo diría que si bien no está restringido a que sean solamente abogadas y abogados, las personas que estén interesadas en la defensa, que debemos ser todos, porque pues los derechos los hacemos posible todos, los derechos humanos, claro, que sí sería conveniente pues que trataran en la medida de lo posible, o se acerquen cuando ya digan yo quiero ser un promotor, un defensor, que se acerquen, no con los lentes de un abogado, pero que se acerquen, que investiguen, que analicen, que conozcan ciertos tratados, cuáles son las vías para la defensa, lo más adecuado. Las ONGs tienen pues, un aparato jurídico, entonces claro, los abogados y abogadas de esas ONGs son una buena herramienta para tratar de que la defensa sea adecuada, ¿no? Que no más sea me comprometo, pero no sé ni qué hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto, no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo puedo defender, ¿no? A alguien que ha sufrido una vulneración, ¿no? Entonces sería importante que en ese compromiso de ya ser defensores, no siendo abogadas o abogados, juristas, pues que sí traten activistas, de porque hay mucho, ¿no? Activista que luego ya proliferan muchos, ¿no? Pero eso no es malo, ¿no? Eso es adecuado siempre y cuando se tome con responsabilidad, ¿no? Con responsabilidad para pues, lograr un buen cauce en una cultura adecuada de protección de los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, pues sí hay ciertos límites, yo diría, un escenario de acercamiento, de conocimiento con los juristas,
con los que ya tienen experiencia en la defensa de los derechos humanos, ellos mismos, ¿no? Que analicen, estudien los procedimientos que existen, que se acerquen a las instituciones, ¿no? Que ha creado el Estado para la protección no jurisdiccional de los derechos. O sea, no nada más pensaba en un juez, el Claro. juez que digamos tiene el poder, ¿no? De defensa de los derechos, ¿no? Pero hay otras instituciones, ¿no? No jurisdiccionales que no requieren, pues digamos, de que sea un experto el que se acerque a las mismas, ¿no? Por esa misma necesidad de que pues los derechos tienen esta característica de ser universales, ¿no? Y todos tienen que participar en su protección. Obviamente la autoridad, ¿no? Pues es la indicada, ¿no? Para establecer instituciones y no vulnerarlos, ¿no? Pero también la sociedad tiene un papel muy importante. Así es. Aquí hay otra cuestión. Tomando en consideración que la argumentación, no vayamos solamente a lo jurídico, sino tiene poco tiempo como materia, pudiéramos decirlo. Sí, digamos, es reciente. Y ¿no? es reciente. Y tomando en consideración que nos miran en diferentes partes del país y del extranjero, ¿cómo, hablando de juristas o hablando de quien quiera adentrarse un poco en el tema sobre argumentación jurídica o de derechos humanos, dónde puede abrevar para acercarse, teniendo en consideración también que ahora con el internet pues es mucho más fácil, ¿no? Claro, no puedo tomar a la investigación, ¿no? Así es. O sea, como para empaparse, ¿no? De la Claro. materia y empezar a analizar y estudiar, digamos, el estado del arte, ¿no? Ajá. Sobre la argumentación y los derechos. Bueno, ahora con internet es muy sencillo, ¿no? Pero también hay que ser muy cuidadosos, ¿no? También. Porque luego en internet, digamos, hay fuentes no muy serias, Ajá. ¿no? De que casi alguien pues elabora ahí una investigación, la sube en blogs y luego no son muy serias o son erróneas, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo que hagan eso, pero luego no son erróneas, ¿no? Te dan información que no es adecuada. Bueno, yo debería decir que, por ejemplo, la UNAM, ¿no? No porque yo trabaje en la UNAM, ¿no? Pero la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un acervo muy importante en materia de derechos humanos, información, libros, Hablando también de fácil acceso. Fácil acceso, debo decir, y pues no es aquí anuncio, ¿no? Pero en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hay una biblioteca virtual, o sea, gente que nos escuche en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en donde se encuentre, puede acceder, ¿no? Desde la página del instituto y ahí hay libros, biblioteca virtual, libros electrónicos sobre derechos humanos, sobre argumentación jurídica, libros que abordan los dos puntos, ¿no? Entonces es fácil, pues gratuito, digámoslo así, y pueden empezar a empaparse, a conocer el tema, ¿no? Entonces esa sería una opción. También tenemos la Biblioteca Central de la UNAM, ¿no? Ahí el tema pues es que pues, sí es físico, ¿no? Ahí tenemos el cuestión del problema físico. Pero hay tesis, por ejemplo, tesis de doctorado, tesis de maestría que están en línea. Entonces pueden ver la Biblioteca Central UNAM y pueden acceder a tesis, investigaciones serias con rigor científico que han abordado estos temas. Otra sería, por ejemplo, el Centro Nacional de Derechos Humanos en el contexto de la CNDH. También tiene un centro de investigación, es una de las finalidades de la CNDH, difundir información, divulgar información, enseñanza de los derechos humanos, una cultura de los derechos humanos, y los libros, muchos de los libros que se publican por parte de ese centro, pues obviamente son de acceso digital, o sea, es increíble, ¿no? Claro. No necesitas, o sea, desde cualquier parte del mundo puedes acceder a los mismos, ¿no? Hay unos fascículos muy interesantes sobre los derechos humanos y en particular, por ejemplo, el derecho humano a la vida, la dignidad humana y así, ¿no? Entonces es muy importante considerar que hay mecanismos, al menos en nuestro país, sin ningún problema, de acceso directo, gratuitos, y que puedes tú pues empezar a profundizar en esos temas si es que estás interesado pues en la defensa, en el conocimiento, en la comprensión de cómo se ejercen, cómo se protegen y cuál es el futuro, ¿no? Que también es un punto que hay que destacar, ¿no? El futuro, los retos que tenemos como sociedad, como personas, como humanidad, ¿no? Pensando en los derechos humanos. Tomando en cuenta lo que comentábamos hace un momento sobre este nuevo sistema de juicios orales, esta oralidad ahora en México implementada recientemente, entre comillémoslo. Claro, ya tenemos algunos años. Sí, ya tenemos algunos años. Pero seguimos en esa curva de aprendizaje, ¿no? Y esta curva de aprendizaje realmente, más que curva, parece que va plana, pero bueno. Pero hay que ver lo positivo, ¿no? Vamos a curva de aprendizaje. Hay que ver el vaso medio lleno. Sí, ¿no? Bueno, tomando en consideración eso y sabiendo que usted ha estado en Italia, en España, en Colombia, ¿hasta dónde el derecho comparado podemos abrevar, o los abogados, sobre todo los litigantes, quienes van a estar ahorita inmersos en estos juicios orales, pueden abrevar en diferentes jurisprudencias de otros países
para hacer un comparativo o tomar algo de lo que pudieran ellos implementar para lograr una buena argumentación? Complicado, ¿no? Complicado ese punto. Bueno, debo decir dos cosas, ¿no? En primer lugar, como postulante, como litigante, como defensor de alguna causa penal, pues tienes que presentar, digamos, la idea es presentar esquemas argumentativos, metodología, investigaciones en el escenario nacional, ¿no? Es como, digamos, Sí, claro. la regla no escrita, ¿no? Eso no implica que pues puedas hacer un esquema comparativo, ¿no? De cómo Ajá. acontece en otras jurisdicciones, ¿no? Sin embargo, pues cuando tú presentes la causa, pues no te van a hacer mucho caso, ¿no? Por Porque están supuesto. ceñidos al tema nacional, ¿no? Claro. Sin embargo, y esto es muy importante destacar, sería el primer punto, como segundo punto, o sea, como postulantes es complicado, ¿no? Les sirve a ellos para entender los derechos humanos, para entender los procedimientos desde un ámbito comparativo, Claro. pero no para la causa en concreto penal, porque pues no le van a hacer mucho caso. Solamente Porque para entenderlo. para entenderlo, para mejorar su quehacer, Ajá. pero en un escenario, digamos, ilustrativo, ¿no? Por Porque, supuesto. porque lo que tú le presentes a las autoridades tiene que ser en el ámbito nacional, jurisprudencia, no sé, determinaciones judiciales, o sea, estamos regidos o los jueces, las autoridades están regidas solamente por la jurisprudencia nacional, ¿no? Digamos en el contexto de los tribunales, ¿no? También podría ser alusión, y esto es importante destacarlo, ¿no? A jurisprudencia desde el ámbito internacional, ¿no? Pero eso está más en el contexto de los jueces, y es al segundo punto al que voy, ¿no? En el caso de los jueces es importantísimo este escenario comparativo. De hecho, si nosotros analizamos, y los que hemos analizado diversas sentencias de los tribunales o el Tribunal Constitucional Mexicano, nos damos cuenta de que el análisis comparativo es casi obligado. Ujú. Cómo están las instituciones en el exterior, cómo se ha regulado una institución, y con base en ello, pues mejorar sus argumentaciones. Además, considerando de que al día de hoy, pues los jueces nacionales están sujetos no solamente a la jurisprudencia nacional emitida por los tribunales nacionales, sino también por la jurisprudencia, digamos, las interpretaciones que han generado los tribunales internacionales. Pongo el caso concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablando de Entonces, derechos humanos, es interesante, ¿no? Porque precisamente no solamente es lo de México, hablando de la Interamericana, entonces el abrevar en las sentencias que la Interamericana ha emitido en diferentes claro, países, claro, nutre. sí, nutre, y además por criterio del máximo tribunal de nuestro país, pues tienen que seguirse, tienen que cumplirse por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que es muy útil el análisis comparativo, principalmente en el caso de los jueces, cuando argumentan, cuando fundamentan o establecen su estructura argumentativa, porque ahí de manera obligada tienen que hacer referencia a jurisprudencia interamericana, que ya Ok. resulta aplicable como si fuera parte de la Convención, por ejemplo, americana sobre derechos humanos. Y eso se enmarca mucho, lo que quiero resaltar es que se enmarca mucho en el ámbito judicial, de la operación judicial. De los litigantes sí también, porque pues pueden considerar estas determinaciones, pero el juez, digamos, es el más indicado al establecer sus razonamientos, sus decisiones, de presentar esquemas analíticos, comparativos, y de presentar jurisprudencia generada, por ejemplo, en el seno de la Corte Interamericana, que resulta obligatoria para el Estado mexicano, con independencia de que haya participado o no en la causa que la generó, siempre y cuando se den ciertos criterios, requisitos, ¿no? A favor de la persona, pro persona y demás, que ya no meto tantos tecnicismos, ¿no? Pero debo decir que sí, es muy importante, y de hecho muchas sentencias, yo debo decir, las sentencias más correctas o mejores de la postura académica son las que establecen estos esquemas argumentativos, digamos, analíticos, más que nada analíticos, ¿no? Una metodología comparativa para ver cómo está regulada una institución en otros países y cómo puede regularse en México. Pongo un caso. Adecuarla. Claro, adecuarla. Ajá. Pongo un caso. En un amparo en revisión que se conoció por parte de la Suprema Corte Mexicana, para tener el dato concreto es el amparo 237-214, AR, amparo en revisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tema del uso lúdico de la marihuana, que es un tema, pues, digamos, coyuntural, establece en su esquema argumentativo, hace hincapié en cómo se regula en otros países, y ahí está el método comparativo, el uso de la marihuana. Entonces ahí te habla de Holanda, de Uruguay,
otros países, cómo se ha regulado, Estados Unidos, ¿no? Cómo se veía regular en México. Entonces eso es muy importante para mejorar la decisión, para que esté, digamos, sea más correcta la decisión. No es determinante, ¿no?, el establecer un análisis, un método comparativo en tu sentencia, Claro. pero sí es útil para llegar a una decisión en concreto. Entonces es muy importante este tipo de consideraciones en el ámbito comparativo. Y esta va para los estudiantes de Derecho, esta pregunta que le voy a hacer. Hablaba sobre investigar o adentrarse, abrevar en las tesis. En algún momento algún maestro me comentaba que también una de las cuestiones que él sentía más prácticas era adentrarse o abrevar en las sentencias. Ahorita que me acordé, Claro, ahorita que el mencionaba tema lo de sentencias. sentencia. Y entonces mencionaba esta situación que decía, bueno, estás estudiando, pero ¿cómo voy a tener acceso a una sentencia? Claro. Y entonces decía que ahora con la nueva ley de transparencia de información, entonces podías solicitarla Sin problema. Sí. y en línea te la hacían llegar para empezar, Para ¿cierto? investigarlas, claro. Bueno, Por eso les decía que claro. esta iba para los estudiantes. No, hay muchos mecanismos para acceder a estas determinaciones A judiciales, ver. sentencias, ¿no? Uno muy útil, que a mí me ha servido mucho con los estudiantes, al margen de otras vías, ¿no?, para acceder Claro. a esta información, es, por ejemplo, muchos libros vigentes de derechos humanos y de argumentación ya establecen capítulos específicos de análisis de sentencia. Entonces ya te viene en el libro el análisis de una sentencia por parte del autor del libro en concreto. Claro. Y entonces es una manera, ¿no?, fácil, ¿no?, de acercarte a una determinación judicial, ¿no? Obviamente pensando en que esa investigación pues, la hizo un autor, él solamente plasmó lo que él consideró más importante de esa sentencia, ¿no? Ajá. Ese sería un mecanismo. También otro mecanismo importante para llegarse a información pues es vía la página, por ejemplo, el máximo tribunal de nuestro país, la Suprema Corte. En su página puedes acceder a información, a determinaciones, ¿no? Entonces también hay acceso directo, sin solicitarla, ¿no? La sube la Suprema Corte, sean ciertos requisitos, sube ahí sus determinaciones. Esta que mencionaba el amparo en revisión 236-214, está en la página de la Suprema Corte. Uno se mete en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí buscas determinaciones, sentencias, le pones el número y ahí la puedes consultar. Obviamente se protegen, ¿no?, los datos cuando se van a proteger, ¿no? Personas, ese sería un mecanismo, pero si tú quieres, una en concreto, claro, puedes acceder a acceso a la información y solicitar, ¿no? Por ejemplo, los académicos utilizamos mucho ese mecanismo para nutrir nuestras clases. Exactamente. Libros. Quiero una sentencia que hable sobre el derecho de igualdad, ¿no?, de 2014 a 2018, ¿no? Y la solicitas vía acceso a la información, que tiene también, resulta aplicable al Poder Judicial de la Federación, y entonces el Poder Judicial pues, está obligado a proporcionarte si es que existe esa sentencia que trate de un derecho humano en concreto. Obviamente le va a atestar, no va a proteger los datos de los particulares, ¿no?, en protección de sus datos personales, pero tú puedes tener acceso y te la hacen llegar, tú ahí pones la modalidad, ¿no?, electrónica, ¿no?, y ya te llega a tu correo. Es fabuloso, ¿no? Tú tienes acceso. Tarda, ¿no? Claro. No es inmediato, ¿no? Tiene ciertos plazos que hay que cubrir conforme a la ley, ¿no?, que regula el acceso a la información pública, bueno, digamos a los datos, ¿no?, los documentos que tienen las autoridades, pero puedes acceder a la misma. Entonces, los mecanismos existen. El punto es ejercerlos, ¿no? Y ese es un derecho humano, el acceso a la información. El acceso a la información. Y aquí, en este caso, en una situación como esta, estaríamos hablando que teoría y práctica van mucho más entrelazadas. Claro, exacto. Porque, la tesis es una cosa, lo que investigan es otra cosa. La ley, ¿no? Lo que dice las normas, ¿no? Exactamente. Digamos, lo estático, dinámico, yo diría así, ¿no? Pero aquí sería justamente la ley en acción. Y entonces unir los elementos. Y entonces sería, para alguien que esté estudiando, para alguien que imparte, entonces es mucho más rápido el camino, por decirlo. Claro, porque una cosa es lo que nos dice el derecho estático, la ley, ¿no? La Constitución, el artículo 6, ¿no? Pues podemos expresarnos libremente siempre y cuando no afectemos a terceros, no dañemos el orden público, no cometamos un delito, ¿no? El artículo 6 que habla de la libertad de expresión. Y luego, pero eso pues no nos dice aparte, mucho, ¿no? Hay otra cosa, doctor, también.
que si de repente leemos una constitución de años pasados, entonces ya no es lo mismo que ahorita. Claro. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda la praxis, los casos, ¿no? Claro. Porque entonces es en los casos donde vamos a ver el sentido concreto del artículo 6º que habla de la libertad de expresión en nuestro país. Pues bueno, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? ¿Cómo se ejerce? ¿Cuáles son las limitaciones? Entonces ahí es donde tú puedes integrar, digámoslo así, o comprender el fenómeno jurídico en toda su extensión, ¿no? No solamente la parte estática, que son las normas, las leyes, lo que está establecido, la doctrina, si quieres verlo así, sino también la parte dinámica, cómo lo ha interpretado la Corte, cómo lo han interpretado los jueces, cuál es el alcance de ese derecho. Eso no viene en la Constitución, eso viene en las interpretaciones, en los casos. Y en la sentencia. En las sentencias que generan los tribunales constitucionales. Entonces, es muy importante para los estudiantes, para los académicos, ¿no? Compaginar la parte práctica con la parte teórica, ¿no? Porque si no te estarías, digamos, desfasado, solamente comprendo, conozco las leyes, pero pues esas te las pueden cambiar. Pues entonces, es lo que se hacía antes, ¿no? Al estudiar leyes casi todo era memorizado y nada más de los libros. No, ahora es más complicado, ahora tienes que tener un escenario, tienes que tener una parte filosófica, una parte en términos del discurso moral, porque hablar de derechos humanos no nos es hablar del discurso jurídico, ¿no? Que lo ha hecho, por ejemplo, los tribunales constitucionales, ¿no? Es más complejo, pero es más nutrido, digamos, el resultado es mejor, ¿no? Porque ahora te empapas de diversas disciplinas y obviamente pues tienes el contexto teórico, sí, importantísimo, pero también tienes la realidad, las cuestiones fácticas, digamos, la práctica, ¿no? Y eso es lo más, en un ser humano eso es lo más importante. Claro. Te lo pueden decir, lo puedes saber en teoría, pero el hacerlo y hacerlo. El efectuarlo. Por ejemplo, los que se están formando en las universidades, ya sean en licenciatura, en posgrado, maestrías hasta doctorados, ¿no? Bueno, doctorado ya no tanto, pero digamos en especialidad de maestría, ¿no? Pues ellos pueden tener todas las herramientas y demás, ¿no? Pero no saben cómo llevarlas a la vida ya real, ¿no? Cómo aplicarlas, ¿no? Entonces el analizar casos te ayuda a generar un criterio jurídico, una comprensión del derecho, digamos, desde un aspecto diferente, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Por eso le decía del derecho comparado, no necesariamente tiene que traerlo todo acá, pero sí el analizar te da una visión mucho más amplia. Mucho más amplia. Por ejemplo, el tener un ámbito, el tener la posibilidad, por ejemplo, de estudiar en otros países también te amplía la visión, te ayuda a comprender en dónde está tu país situado, ubicado jurídicamente y qué necesitamos, ¿no? Por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana ha generado criterios muy importantes, muerte digna, ¿no? Una sentencia, ¿no? Y México todavía necesita ir avanzando, sí, ¿no? El tema, porque de repente hace poquito, con esta nueva transformación, recordemos, de repente yo vi por ahí coqueteando, como se dice vulgarmente en los medios, sobre el tema de eutanasia, y de repente… Bueno, te lo pongo el caso, en la Constitución de la Ciudad de México, para los que nos escuchan de otros países, o aquí en México, los que no están en la Ciudad de México, ¿no? Que somos tan diferentes en cada los que no viven aquí en la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México habla del derecho humano a la muerte digna. No se le quiso poner, yo digo, es eutanasia, porque pues todos brincan, ¿no? ¿Cómo eutanasia? No pasa nada, o sea, es un derecho autónomo, como se ha planteado, por ejemplo, por otras instancias, otros, digamos, estoy pensando en otras jurisdicciones, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, lo tiene muy regulado, y no lo tiene por, digamos, una ley y demás, ¿no? Sino lo tiene por precedentes, casos concretos, ¿no? Que han establecido o reconocido el derecho a una muerte digna, eutanasia, ¿no? Que aquí pues todavía estamos en ese desarrollo, ¿no? Y en este caso, hablando de esa cuestión y de derecho comparado, pues los argumentos legislativos, bien que les convendría abrevar de otros lados, recomendación para las cámaras, claro. Y yo no quería irme, fíjese que hace rato, sin querer queriendo, y de verdad, yo estaba viendo este libro de Función Policial y Derechos Humanos, que por ahí me regaló precisamente el doctor Alejandro Carlos Espinosa, claro. Pero fue sin querer, y tengo a Murdoch de testigo, que andaba hojeándolo, y yo me encontré algo de lo que hablan mucho los mexicanos, y se lo voy a leer para que usted nos siga. Dice, actos de investigación que no requieren control judicial. El artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los actos de investigación que puede realizar la policía sin tener una orden judicial, y estos son: 1. La inspección del lugar de los hechos o del hallazgo.
2, la inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo. 3, la inspección de personas. 4, la revisión corporal. 5, y es donde todos brincamos, la revisión de vehículos. Sexto, el levantamiento de identificación en cadáver. Séptimo, la aportación de comunicaciones entre particulares. Octavo, el reconocimiento de personas. Noveno, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el procurador. Y décimo, la entrevista a testigos. Pero yo me quedo con el tercero, la inspección de personas, el cuarto, la revisión corporal, y el quinto, la inspección de vehículos. Y yo creo que era interesante que nos dé su opinión especializada al respecto, porque en redes sociales somos muy adeptos a decir, como policía no puedes revisarme mi vehículo si no traes una orden judicial. Y entonces me encuentro de casualidad es esto. del código, ¿no? Así es. El artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ahora cuéntenos, porque entonces las redes sociales estamos equivocados, ¿o qué pasa ahí? Bueno, el código, digamos, es una ley y está sujeta al escrutinio de la Constitución, ¿no? La Constitución establece derechos humanos, ¿no? Y hay artículos de la Constitución muy claros, ¿no? Que nadie puede ser molestado en su persona, familia, posesiones, bienes y derechos, sino mediante una orden, ¿no? ¿Y entonces no se contrapone? Sí, pero aquí hay que considerar lo siguiente. Hay que ver, digamos, la exposición de motivos, ¿no? De este tipo de determinaciones para sopesar o ponderar la necesidad de tener este tipo de, digamos, figuras, okay, de acciones que puede llevar a cabo la autoridad. Sin embargo, y esto es muy importante, ¿no? Este tipo de disposiciones están sujetas a un examen de constitucionalidad, ¿no? Entonces aquí prima lo que dice la Constitución. Pues dirá mucho es el código, pero si hay tú puedes ejercer un medio de control de este código y en algún caso concreto podríamos hablar de que prime o debe primar, ¿no? Lo que señala la Constitución, que nadie puede ser molestado en su familia, posesiones, derechos, sino mediante una orden judicial, ¿no? O una orden, ¿no? De una autoridad que funde y motive la causa. Pero tengan en consideración que este es un libro y es de la policía, entonces si viene un policía, yo no sé nada de jurisprudencia ni nada, y viene y me dice, de acuerdo a los 151, o sea, yo tengo derecho, y entonces yo no sé que la Constitución prima. Claro, pero ¿qué pasa? Claro, él te va a decir, el código dice, a ver, pues uno debe de decir, ¿no? Bueno, la Constitución dice también que nadie puede ser, entonces, ¿cuál prima, no? De la autoridad, tú eres autoridad y sabes, debes conocer, estás obligada a conocer la Constitución y el código, ¿no? Entonces, aquí tendremos que aplicar el contexto constitucional, ¿no? Digamos de entrada como particular, ¿no? Entiendo que la autoridad va a decir, pues a mí no, eso véalo ante un juez y yo te voy a aplicar porque estoy regido por el principio de legalidad, este artículo, ¿no? Es un tema complicado. Son temas complicados. Pero debemos decir, si no hay una justificación, pues no tiene por qué haber este tipo de revisiones, ¿no? Salvo que se trate de un escenario... que se inventan tantos refranes para ver qué muchos sacan. En mi perspectiva eso es inconstitucional, no es acorde, no es compatible con la Constitución, y yo diría, si fuera de ese sujeto, bueno, pues la Constitución 14, 16 y otras disposiciones, pues me protege, ¿no? No puedo ser molestado, ¿no? Entonces aquí es como si fuera propiedad privada, ¿no? Y pues me va a decir ese artículo, ¿no? Entonces el tema es que hay también un abuso por parte de la autoridad, ¿no? Hay que ver el caso concreto, pero es un abuso que todo está sujeto a escrutinio. Ese código, esto que Delia, que acabas de leer, está sujeto al escrutinio de la Constitución de los Derechos Humanos. Que es uno de los principales por todas las carreras, calles y demás de nuestro país. Yo sé que de pura casualidad me lo pusieron enfrente. Pues casi fue ahí como alejándonos. De verdad, porque yo agarré el libro, regularmente los tengo ahí, y estaba girando y le digo a Murdoch, mira que me encontré, lo entiendo, ¿no? Hay una razón, ¿no? Sí, está claro, está muy interesante, pero tiene que haber una razón, habría que ver la génesis de esa determinación, pero yo soy de... Pero es algo que permea nuestro país en este momento y fue una causalidad que saliera en este momento. Sí, pero digamos yo como parte estoy inmerso en la cultura de los derechos, diría pues esto no debe aplicarse, ¿no? No debe aplicar, ¿por qué? Porque primero está la persona, la dignidad, ¿no? Y si no está justificado no tienes por qué afectar, digamos, la privacidad de un sujeto, de una persona en concreto. El libre tránsito. Claro, libre tránsito. Sí. Retén con base, pues que, bueno, pues sí está bien, pero
está la Constitución, ¿no? Y están los derechos, ¿no? Pero bueno, es un tema que hay que trabajarlo, Así hay que es. analizarlo. Y yo quedaría encantado. para Quedaría para un programa completo. para un artículo de la revista Criminogénesis, ¿no? Así Que también excelente revista, ¿no? Yo encantado de Queridas estar amigas, aquí, ¿no? exacto, y el tiempo se nos va como agua. Revista Criminogénesis, acuérdense, www.criminogénesis.com. Ahí encuentran no solamente las revistas numeradas que llevamos en el número 15, sino los libros que también Editorial Criminogénesis está produciendo. Juristas y demás escriben aquí. Recuerden, también está la revista hermanada Cadena de Custodia, esa para policías y militares, precisamente. Ahorita, con los primeros respondientes que traemos ese tema por todos lados, aprender de la mano de expertos, con palabras amables, sin tantos tecnicismos, pero sí apegado a derecho. Entonces, los servidores públicos, queridos amigos, tanto ellos como nosotros, como pueblo en general, tenemos que tomar la responsabilidad. Y pues, si nos pasamos en el día entero en el Facebook, metémonos al Face de la Suprema Corte, están en Facebook, el Poder Judicial, el Legislativo, todo el mundo está en plataformas digitales, entonces, pues démosles en Twitter, en redes sociales, ahí ven criterios, determinaciones, es excelente. Las redes sociales también sirven en algún sentido para difundir el conocimiento. Pues, querido doctor Juan Manuel Romero Martínez, le agradecemos infinitamente que haya estado hoy con nosotros. Sabemos que lo traemos corriendo porque es una persona muy, muy ocupada y ya ni siquiera nos dio tiempo de comentar toda su trayectoria, que es muy joven y los doctorados y la trayectoria que tiene es tan amplia que ya haremos otro programa para adentrarnos en muchos otros temas, porque vaya que son muy, muy interesantes. Hoy nos dejó de tarea el doctor Alejandro Carlos Espinosa el tema sobre argumentación jurídica en los derechos humanos. Esperemos, doctor, que hayamos cumplido con nuestra tarea el día de hoy, con el cometido. Claro. Le agradecemos. Agradezco a Alejandro Carlos Espinosa, un amigo, doctor, ¿qué puedo decir, no? Catedrático de la UNAM, a la revista Criminogénesis, que es una de las más difundidas y investigaciones serias. Yo siempre he estado al pendiente de los artículos que se publican, y obviamente a ti, Delia, por el espacio, por compartir de manera, digamos, amistosa, amigable, sin tanto tecnicismo, que es la intención. Aquí están las puertas abiertas. Encantado yo de ver, ustedes invítenme, yo encantado de compartir del temas. Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Están las puertas abiertas. Muchísimas doctor, gracias, Delia. De verdad. Un gusto estar aquí en el programa. Pues, queridos amigos, de esta forma terminamos un miércoles más de Criminogénesis. Y recuerden, les tengo una sorpresa. Ayer les comentaba en mis redes personales y después les comentaba en las redes de INADEG que el día de mañana y durante 3 jueves consecutivos, personal de Sedena y de Semar estarán con nosotros precisamente haciendo, nos van a compartir el por qué, el para qué, el cómo del Ejército Mexicano, que acaban de inaugurar una exposición militar en el Fórum Buenavista, en el suburbano. La inauguraron el día de ayer y estará hasta el día 24 de febrero para que vayan con sus hijos, con su familia, disfruten, se adentren, conozcan esa intención que tiene el Ejército Mexicano de, como nos decía ayer el teniente coronel de artillería, diplomado de Estado Mayor, Marco Antonio Menchaca Marín, nos decía, el ejército también es pueblo y queremos que la gente nos sienta así. Entonces, queridos amigos, mañana estará personal de Sedena y Semar aquí en INADEC TV con nosotros, en Más que Leyes, Educando la Conciencia, durante 3 jueves consecutivos. Así que les suplicamos que si tienen cuestionamientos, felicitaciones, preguntas, lo que quieran, nos lo vayan dejando en INADEC TV o en mi Facebook personal. Tenemos el hashtag Más que Leyes y el hashtag INADEC TV, y entonces vamos a estar al pendiente de sus cuestionamientos para compartirlos con nuestros invitados el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Al contrario, un gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos mañana, queridos amigos. Recuerden, Más que Leyes, educamos la conciencia. Buenas tardes.